Este día la diputada Alexia se agarró con Claudia Ortiz, y es que Claudia Ortiz está defendiendo a los niños, dice, a sus angelitos, como siempre, y pues vino Alexia y le dijo, estos niños son los que querés, pues llévatelos. Y se puso bueno porque estaba nombrando a la señora procuradora de los derechos humanos y ellos no están de acuerdo porque dice que se les están violando los derechos a sus angelitos allá adentro. Así que los voy a dejar con el video. No olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias. Estado, así como hoy. Y en ese contexto tan grave de más de 400 muertes documentadas bajo custodia del Estado, algunas muy notorias, en un contexto de masivas detenciones arbitrarias, donde una gran cantidad de personas sin vínculos con el crimen organizado y con las pandillas están detenidos desde hace más de 3 años sin acceso a un juicio. En un contexto donde hay reportes de Amnistía Internacional donde establece que una gran cantidad de niños y niñas y adolescentes que fueron detenidos y posteriormente liberados han reportado graves violaciones a sus derechos, como estar en conjunto con adultos o haber recibido maltratos o amenazas para confesar una supuesta culpabilidad. Casos documentados también, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un reporte sobre las violaciones que ha generado el Estado, los abusos de poder que se han generado en el marco de la suspensión de garantías constitucionales que vive El Salvador desde hace más de 3 años. En un contexto como este, donde hay una crisis de los derechos humanos en nuestro país, la institución que se supone fue diseñada desde los acuerdos de paz para que vigilara y acompañara a los ciudadanos salvadoreños para defenderse del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, esa institución ha sido una institución ausente y cómplice. Lamento profundamente y me parece grave el hecho que los grupos parlamentarios del oficialismo han propuesto al actual titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para una reelección. Y eso deja en evidencia que esta funcionaria ha sido muy útil a este régimen. Ha sido útil porque ha hecho exactamente todo lo contrario a lo que es su mandato constitucional y legal. Ya hablaré del proceso, porque aquí se ha dicho que el proceso ha sido ejemplar, cosa que no ha sido de esa forma. La actual titular en su entrevista dejó en evidencia que no ha cumplido con su mandato legal. Parte de su mandato legal es hacer inspecciones de oficio en centros penales, es iniciar investigaciones de oficio ante la situación de derechos humanos del país. Y lo que dijo la actual titular en su entrevista es que no había recibido una sola denuncia de tortura. Sin embargo, diversas organizaciones de familiares de víctimas de las arbitrariedades de este gobierno que han denunciado tortura, que han denunciado detenciones arbitrarias, que han denunciado algo que es gravísimo, que es la desaparición forzada de personas que han sido detenidas y que se encuentran sin conocimiento de su paradero, sus familiares. La actual procuradora dice que no ha recibido una sola denuncia. Pues es su mandato hacerlo de oficio. Pero se ha pasado su gestión haciendo capacitaciones, jornadas médicas, cuando estamos en un momento
de crisis absoluta de los derechos humanos. Y lo último que ha hecho esta titular es estar del lado de las víctimas, ha estado del lado del perpetrador de las violaciones a derechos humanos, que es el Estado. Y ha sido útil a este régimen porque ha intentado tapar esas violaciones, pero no se puede tapar el sol con un dedo, y El Salvador hoy por hoy a nivel internacional es reconocido como un país violador de derechos humanos. Lo ha sido antes y lo está haciendo hoy día de una forma especialmente grave. Entonces, como es evidente, como grupo parlamentario Vamos, no podemos respaldar esa candidatura por la gravedad de lo que estoy afirmando. La ley de la Procuraduría dice que tiene que ser una persona con una reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, pues lo que tiene la actual titular es todo lo contrario. Que la Asamblea Legislativa debería establecer desde la Comisión Política un perfil previo, un perfil donde se establezca cuál es el perfil de procurador de los derechos humanos que El Salvador necesita. Desde nuestro punto de vista, se necesita un funcionario o una funcionaria independiente realmente, valiente, y que se le pueda plantar al poder, incluso un Estado que tiene todo el poder concentrado. Necesitamos un procurador para la defensa de los derechos humanos que le diga al Estado salvadoreño: usted está violando derechos humanos, usted tiene desaparecidas personas en el sistema penitenciario, usted ha ejercido un abuso de poder al detener a determinadas personas sin ninguna causa y sin ninguna evidencia real. En pocas palabras, Claudio Ortiz lo que quiere es que pongan de procurador a una persona que no deje arrestar a los pandilleros, que le esté poniendo trabas y esté abriendo casos a cada momento por disque arrestos. En pocas palabras, pues el régimen de sección para ella, como siempre, ya todos lo sabemos, no existe. Quiere esta persona que le esté diciendo al presidente: no hagas eso, no hagas lo otro, porque los derechos humanos, no hagas eso porque el señor ese tatuado se siente mal, le duele el estomaguito, dales pollo, dales carne. En pocas palabras, pues que tenga una procuradora que le exige el buen trato a estas ciertas personas o determinadas personas, dijo. Qué bárbaro. Pero aquí viene Alexia, escuchemos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente, colegas diputados, y a la población en general que está al pendiente de esta sesión plenaria, y seguramente también a esta discusión, una elección de segundo grado, una elección que previamente fue discutida dentro de la Comisión Política respecto a todas las personas que se presentaron para poder ser parte de este proceso. Quiero iniciar también extendiendo mis felicitaciones a todos los perfiles que participaron dentro de este proceso en la Comisión Política, donde tuvieron la oportunidad de poder expresar sus opiniones, donde tuvieron la oportunidad también de poder responder las inquietudes, las preguntas, algunos cuestionamientos, llámesele de la forma en que se le quiera llamar, que se dieron dentro de las entrevistas que se realizaron. También quiero hacer algunas acotaciones respecto a que el presidente de la Comisión Política, quien es también el presidente de esta Asamblea Legislativa, de manera pública consultó a todos los diputados si tenían el expediente, si tenían toda la información relacionada con los perfiles que se presentaron, y de manera unánime, si tengo la información correcta, dijeron que tenían toda la información que se les había presentado, y eso está de manera pública dentro de la entrevista que se realizó dentro de la Comisión Política. Es decir, quiero invitar a los salvadoreños, porque es muy importante que ustedes puedan poner la Comisión Política que se dio ese mismo día para saber quiénes están mintiendo, quiénes están diciendo la verdad y quiénes siguen estando del lado correcto, a pesar de que se traten de hacer algunos cuestionamientos malintencionados y que se mienta también de manera deliberada. De igual manera, quiero mencionar que dentro de esta misma Comisión Política se dio la oportunidad de hacer algunas preguntas
a las personas que vinieron ese mismo día y a quienes dicen que no se ha brindado información. Quiero traer a colación también algunos datos, porque aquí es importante decir, ¿se contestaron las preguntas o no se contestaron las preguntas de la manera en que a mí me hubiera gustado que se hubieran contestado? Porque esas son dos cosas muy diferentes. Una es que alguien te responda y otra es que te responda quizás de la manera en que a ti no te gustó, pero al final lo hicieron. Y creo que los salvadoreños también pueden ir a escuchar nuevamente esa misma entrevista. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, amenazados y viviendo en la zozobra. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Tienen derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Ese dijo el presidente Nayib Bukele hace algún tiempo y coincido en que ahora El Salvador vive una nueva realidad. Una nueva realidad donde se respetan los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora. El verdadero Estado violador fue el que abandonó a su gente y permitió que las pandillas controlaran el territorio. Aquí han venido diferentes candidatos, pero nadie propone. Solo dicen no, 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 puntos suspensivos, no, 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 más, no, 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 y puedo seguir toda la tarde contando todos los no que se han dicho en esta Asamblea Legislativa, pero tampoco proponen, es decir, no trabajan, pero tampoco dejan trabajar a las personas que se encuentran dentro de las instituciones queriendo hacer su trabajo y acompañar como se debe. Hablamos con la diputada Elisa Rosales hace unos minutos y recordábamos a una procuradora que existió que le decía a mis niños a los pandilleros. Esos son las personas y los funcionarios que quieren que regresen, los que pasaban abrazando a esos pobres niños. Pues ¿saben quiénes son esos pobres niños? Hablando de esas violaciones que aparentemente dicen que han recabado, esas aparentes violaciones que dicen que sufren al estar mezclados con otro tipo de estructuras criminales. ¿O no han visto lo que el ministro compartió? Miren a ese pobre niño, a estos niños nos referimos, a esos niños que no han entendido y no quieren entender que aún siendo menores de edad, si están haciendo las cosas mal, si intentan reagruparse y aunque sea un niño, asesina, viola a alguien, pues también va a tener que responder ante la justicia. Esos no son niños, esos son criminales, esas son personas que fueron utilizadas por los grupos delictivos y que ahora están cumpliendo su condena. Y hablo de eso porque la señora procuradora mencionó que ella ha firmado más de 168,000 acciones y atendida más de 22,000 orientaciones. De igual manera, mencionó que sí ha visitado los centros penales y no es una función de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque también se hicieron cuestionamientos que no tenían absolutamente nada que ver con el tema, pero que aún así ha hecho ese tipo de visitas y por eso es importante, amigos salvadoreños, vuelvo y lo repito, que ustedes puedan nuevamente ir a escuchar la comisión política. Yo en estos momentos solamente estoy trayendo a colación lo que sucedió ese día y que con datos nos han demostrado y nos han explicado lo que está ocurriendo en nuestro país. Y también voy a mencionar acerca de una persona que de hecho se comentó dentro de la comisión política que había sido desaparecida. Y también se mencionó que la información se le había brindado a sus familiares
que se le estaba dando el tratamiento médico, que se habían puesto en contacto con sus abogados, porque ustedes no son los abogados de las personas. Quieren que les vayan a dar a ustedes o que vengan aquí a tocarles el curul a la Asamblea Legislativa solamente porque hacen una pregunta. Estas personas ya tienen abogados defensores, por lo tanto a los abogados defensores es que se les da la información. Y menciono esto porque de manera deliberada se intenta mentir, de manera deliberada se mencionan cosas que nada tienen que ver con el tema. ¿Qué tiene que ver la ley de agentes extranjeros con la discusión de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y la elección que estamos teniendo en este momento? Yo entiendo que existe una preocupación porque ahora esas ONGs ya no les pueden dar dinero para seguir financiándose y andar mintiendo y andar estableciendo campañas que simplemente son campañas de desestabilización y que ahora la preocupación es el dinero, y por eso cada vez que hay un tema que absolutamente nada tiene que ver, traen a colación todo esto, porque definitivamente es importante decir que nosotros vamos a seguir trabajando para que los derechos humanos de la gente honrada definitivamente puedan estar protegidos. ¿O acaso no ven lo que está pasando en nuestros países vecinos y el caos que tienen por esos pobres angelitos? Vean las noticias si definitivamente no la ven y se van a dar cuenta por qué los demás países están siguiendo ya el modelo Bukele, porque es el único en la región que está dando resultados y por lo tanto tenemos que seguir acompañando la visión para poder seguir en la dirección correcta. Muchas gracias, presidente. Que es importante desmentir a la colega que dijo que en la comisión se habían dado todos los expedientes o que se había dicho que se tenían todos los expedientes. Eso es mentira. En la comisión se le preguntó a los grupos parlamentarios si tenían los perfiles. Perfil y expediente no es lo mismo. El expediente es la documentación completa y original que le da a la Asamblea Legislativa a cada uno de los candidatos. Son cada uno de los atestados, son cada uno de esos documentos. Los perfiles es un resumen, es una hoja de resumen. Solo nos han dado el resumen, nos han dado los perfiles. Así que la que ha mentido es la colega. Muchas gracias, presidente. Solamente por la alusión, diputada, como usted no estuvo en la comisión, yo únicamente hice referencia, de hecho, a un video que su suplente compartió donde se pueden ver precisamente a dónde están los expedientes de los funcionarios o de los candidatos que vinieron ese día, incluso se puede ver hasta la fotografía de los mismos, considerando también que dentro del expediente es que se pueden tener también todos los atestados. Solamente, gracias, presidente. Vaya, además de que defiende pandilleros, defiende ciertas personas, también quiso acusarla de mentirosa, pero le devolvieron, pues sí, la pelota, queriendo acusar de mentirosa, y creo que como ella ni estaba, porque andaba en España o no sé dónde es que andaba, ni sabe, ni se comunica con su diputada suplente. Ahí estaban los expedientes completos para que pudieran verlo, y ella misma dijo que no estaban, que solo los perfiles, y dentro de esos perfiles ahí se podían ver. Pero bueno, ahí está, señores, les dejo para que ustedes analicen qué son esas ciertas personas que dice Claudio Ortiz que le defiendan, los cuiden, los protejan. Qué raro, ¿no? Que nadie decía nada cuando acá muchas de esas personas pues hacían lo que querían con el pueblo salvadoreño y nunca nadie andaba preocupado por los derechos humanos de los buenos. Les dejo ahí, déjenlo aquí en los comentarios qué opinan. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.